quiero recalcar y enfatizar que no existe el padre y la madre ideal, ya que esto es un espejismo. De la misma manera como tampoco existe el hijo ideal. ¿Qué piensas si te digo que tus hijos solo pueden convertirse en adultos conscientes? Si nosotros como padres también nos elevamos a un estado de conciencia superior, fomentando un aprendizaje en conjunto con nuestros hijos, donde el niño y o adolescente toman el papel de facilitadores y maestros de nuestro desarrollo. Al recuperar la esencia que nos define, descubrimos junto a los hijos que nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos en un estado de presencia, lejos de nuestro ego. Además, por medio de una interesante escritura, la doctora Sefali Etzabari nos presenta este hermoso ejemplar para podernos desarrollar como padres conscientes y así llevar a nuestros hijos a desarrollar mejor sus habilidades, sus capacidades ante el miedo, la agresividad, los celos, la cólera y la frustración, y todo aquello que reduzca su potencial. Sin más, presentemos a la doctora Sefali Etzabari. La doctora Sefali Etzabari ha escrito varios libros que son bestsellers, como Padres Conscientes, El despertar de la familia. Ella tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Columbia y se especializa en la integración de la psicología occidental con la filosofía oriental. Como oradora internacional, habla en eventos en todo el mundo, difundiendo su mensaje de crianza consciente y vida consciente. También tiene un instituto de coaching consciente, donde entrena entrenadores para practicar su filosofía y difundir su mensaje en todo el mundo. Particularmente pienso que cada padre debería leer este libro. Sin duda los conceptos de este libro podrían cambiar los métodos de educación y enseñanza de los padres. Al mismo tiempo, es indiscutible unir cuerpo, mente y espíritu para este cambio trascendental como padres. Bienvenidos a mi canal. Esto es Padres Conscientes de la doctora Sefali Etzabari. El objetivo de este video es repensar nuestras imperfecciones, que pueden ser herramientas valiosas para transformar la relación con nuestros hijos, logrando con este cometido ser padres y madres más competentes. Así también saber cómo sacarle provecho a las lecciones emocionales y espirituales del proceso de crianza, para poder utilizar en pos de nuestro propio desarrollo, logrando con este cometido ser padres y madres más competentes y efectivos. Así también enfatizar que toda madre quiere lo mejor para sus hijos, pero al imponerles nuestras creencias y estilos, estamos limitando sus espíritus. Todos los niños tienen el derecho a ser personas autónomas y deben vivir su destino particular. Entonces, debemos preguntarnos: ¿cuál es mi proyecto o filosofía parental? ¿Cómo lo pongo de manifiesto en la interacción cotidiana con mis hijos? Aunque no nos guste pensar que somos padres inconscientes, solo cuando empecemos a tomar conciencia es cuando rediseñamos la dinámica que compartimos con nuestros hijos. Es fundamental comprender que no estamos criando una versión pequeña de nosotros mismos, sino un espíritu que tiene sus propios sueños e intereses. Identificándolos como personas individuales, podemos adaptar la educación a sus necesidades en lugar de moldearla para que satisfagan las nuestras. Los padres deben saber que en el proceso de crianza traemos y llevamos en nuestro inconsciente las heridas abiertas que no sanaron y que aún están latentes. Encima, los padres quedan atrapados en el día a día y desperdician las hermosas oportunidades que les brindan las ocasiones e interacciones con sus hijos. Además, están impulsados a sermonear a sus hijos
siendo insensibles a los medios de la singularidad de sus hijos. En este sentido, los padres creen ser adultos, pero aún son niños pequeños, solo que físicamente son más grandes y con capacidades de realizar cosas como pagar una cuenta. Estos padres son niños histéricos, emocionales y con mucha tendencia a llamar la atención y con emociones exageradas. Lo que debemos hacer es cuestionarnos cuando estamos hablando o sermoneando a nuestros hijos, realizándonos esta pregunta: ¿quién está hablando a través de mí? ¿Es mi padre? ¿Es mi madre? Pues debes de saber que no eres tú quien actúa, sino tu madre o tu padre, y ellos las tomaron de sus padres y de los suyos, quienes llevan esa creencia de hace más de 100 años. Ya que estamos hablando de conciencia, definamos esto. La RAE define conciencia como dicho de una persona que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos y sus consecuencias. En otras palabras, es cuando uno reconoce lo que está sucediendo internamente, esto es, de que un pensamiento o una emoción toma el control de su psique, y al hacerlo, cae en cuestiones desfavorables para él, y a partir de ese saber, el individuo reflexiona sobre aquello para cambiar y o modificar la manera de afrontarlo. Debemos enseñar a los hijos que la vida no es lineal y tiene sus altas y sus bajas, y que en ese sentido el niño debe encontrar su fortaleza y coraje interior. Para esto, lo primero que debes hacer es reconocer tus falsas creencias, porque no estás criando a un niño, sino a un espíritu que palpita con su propia firma. Por eso es importante separar de quién eres tú y quién son tus hijos. Cabe destacar que los hijos no son nuestra propiedad cual si fueran un bien material, son seres espirituales que tienen emociones y su propia firma. Ellos ríen, sufren, lloran, se alegran autónomamente. Solo cuando hagas consciente esto podrás adaptarte a ellos y entrar en su mundo para que lo compartan contigo. Subrayamos que si terminas por no hacer caso a todo lo anteriormente dicho y terminas por imponerles tus planes, puede que tus hijos crezcan con muchas disfuncionalidades. Esto es, que sean demasiados consentidos, bastante medicados y encima con demasiadas etiquetas, como ser la oveja negra, la manzana podrida o el sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general estos niños son desdichados. Conectar contigo mismo y conectar con tus hijos. Deja el ego a un lado. Definamos qué es el ego. Del latín significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo, entendida esta como su capacidad para percibir la realidad. Por lo tanto, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción y soberbia. En esta ocasión entenderemos el ego como una imagen que tenemos de uno mismo. La imagen que tenemos de nosotros mismos se va formando de las interacciones que tenemos desde pequeños. Esto es, con nuestros padres, hermanos, primos, tíos, amigos, profesores. Esto le ofrece una manera de percibir la realidad y o el entorno que les rodea. Es por eso que debemos aprender a identificar el enfado con nuestros hijos como una reacción egoica, ya que este debilita la unión con el otro.
De manera que, ante esas oportunidades de relacionarnos con nuestros hijos, es cuando debemos de aprovecharlas para servir, para amar, para poder dar lo mejor de ti y dominar tu comportamiento, para que éste no te domine a ti. Hazte dueño y señor de ti mismo, para que seas tú y no los demás y las circunstancias externas las que te gobiernen y decidan tu conducta y tu estado de ánimo. La conciencia cambia el estilo parental. Ser padre consciente es parte de un proceso y no cae del cielo. Quienes transitan por el camino de la conciencia no son diferentes de los otros, salvo por el hecho de que han aprendido a extraer de la inconsciencia su potencial para aumentar la conciencia, lo cual significa que ésta es accesible para todos. En palabras simples, es cuando te das cuenta de tus actos y decisiones que tomas, y al darte cuenta de esto eres mejor versión de padre. Así también los hijos tienen el poder de educarnos a nosotros. Así es, y nos convertimos en los padres que necesitan nuestros hijos. Es por esto que los padres debemos tomar de la mano a nuestros hijos y acompañarlos para ir juntos en la búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones que se presenten en su desarrollo. También tiene que ver con poner límites y aplicar disciplina. Ser padre consciente no tiene que ver con ser permisivo. No confundamos. Por el contrario, si enseñas a tus hijos de manera constructiva, ellos llegarán a madurar desde el punto de vista emocional y conductual. Es por eso que debemos acceder al potencial espiritual de una dinámica circular de padres e hijos, que es la clave para liberarte de conflictos y luchas por el poder. Este camino no es para pusilánimes, sino para almas valerosas que deseen tener afinidad con sus hijos. En otras palabras, no es para quienes no deseen emprender acción alguna o que no tengan el valor de cambiar sus creencias. ¿Cómo se aprende el estilo parental consciente? De hecho, ser padre consciente se aprende por la experiencia real de la relación con nuestros hijos. Como mencionamos anteriormente, los padres conscientes no buscan respuesta fuera de la relación parental, sino que confían en la posibilidad de encontrarlas para unos y para otros en esa dinámica con los hijos. Así pues, educar requiere la participación plena y voluntaria de los padres, pues no solo mediante la interacción con su propia conciencia en desarrollo podrá ser un padre consciente y en consecuencia el cambio del niño. Por otra parte, al educar de forma consciente, tenemos que ser observadores sagaces de nuestra propia conducta cuando estemos con nuestros hijos. De ese modo podemos empezar a ser conscientes de los guiones inconscientes y de las marcas emocionales cuando aparezcan en nuestro interior. Pues vivir conscientemente es más bien un proceso en curso. Aunque nadie es del todo consciente, algunos somos en un aspecto de la vida y no en otro. Pues la manera de llegar a ser conscientes es paso a paso y siendo testigo de la inconsciencia. Solo de esta manera uno se vuelve consciente paso a paso. Imaginemos cómo debe de sentirse nuestro hijo, privado de aprobación y temeroso de que desaprueben lo que hace. A la inversa, es aceptarlo y respetarlo sin condiciones. A pesar de todo, nuestro hijo siempre se meterá en problemas por algunas de sus acciones, pero no tiene nada que ver con ser aceptados como son. ¿Te has preguntado quiénes somos nosotros para juzgarlos? Los hijos tienen que saber que solo por estar en esta tierra son ellos quienes tienen derecho a probar quiénes son intrínsecamente, por el mero hecho de existir, de respirar. Tienen derecho a decir lo que piensan, expresar sus sentimientos y plasmar su espíritu. Estos derechos son parte de su ser al nacer. Además, los hijos escogen una religión diferente de la nuestra, una profesión que no es la que nosotros soñamos para ellos.
su orientación sexual no es la que esperábamos, o se casan con alguien que tiene otro color de piel. Nuestra manera de reaccionar es un barómetro, cual si fuésemos un árbitro de fútbol, para sentenciar con un pitazo qué está bien y qué está mal. Por lo que a menudo apoyamos a los hijos por sus acciones, no por ser quienes son. Celebrar su ser significa permitirles que existan sin las trampas de nuestras expectativas. Es deleitarse en su existencia, sin que ellos tengan que hacer nada, demostrar nada ni alcanzar ningún objetivo. La doctora Cefali nos da algunos consejos para aceptar a tus hijos como son. Entras a tu casa, los paras y les dices: gracias por estar en mi vida. Te cogen la mano y les dices lo mucho que te gusta cogerles las suyas. Se despiertan por la mañana y les dices lo dichoso que eres por solo verlos. Los recoges en la escuela y les dices lo mucho que los has extrañado. Sonríen y les dices que te alegran el corazón. Te dan un beso y les dices que te encanta estar en su presencia. Sean pequeños o adolescentes, tus hijos necesitan sentir que te deleitan por el mero hecho de solo existir. Así, al crecer, los hijos buscan las respuestas y cuestiones dentro de su ser, en su interior y no en el exterior. No hagas de padre o de madre a base de estereotipos.